Hagamos un análisis de la situación actual de nuestro país y sí, una comparación con lo que ha pasado la gestión pasada, porque estamos con la señora Karen Longaric, ex canciller de Bolivia. Qué gusto saludarla. Buenas noches, bienvenida a Hora 23. ¿Cómo está, Vania? Buenas noches, un gusto saludarla. Reapareciendo después de las pasadas elecciones, ¿no? Sí, bueno, en realidad yo ya empecé mis actividades académicas, aunque de manera muy esporádica, porque también la universidad ingresó en recesos, pero ya he retomado el trabajo que siempre me ha ocupado mucho tiempo, que es la academia. Bueno, ya después de las elecciones hay un nuevo gobierno que ha sido elegido. ¿Qué opina usted? ¿Qué evaluación hace de la pasada gestión? Bueno, yo creo que nos tocó desarrollar actividades gubernamentales en un momento muy difícil para toda la humanidad, para el mundo entero, por la crisis de la pandemia. Eso no dificultó, sino que ocupó mucho tiempo en el quehacer del aparato gubernamental. Pero además, internamente, también atravesamos por una crisis política que tuvo bastante ocupado al gobierno de la señora Áñez, primero en el proceso de pacificación del país y luego en la preparación de las elecciones generales, que era el propósito, el objetivo más importante del anterior gobierno, que por cierto tenía previsto que dure escasamente 3 meses y luego por el problema de la pandemia se fue prolongando por más tiempo y sabemos, como ya sabemos, fueron 11 meses y algunas semanas más que estuvimos en función de gobierno. Pero en todo caso fue muy duro, muy difícil internamente y también por el tema de la pandemia, particularmente por ello. Pero afortunadamente logramos sortear todo ese escenario tan adverso. A ver, el actual gobierno ha hecho duras críticas a la anterior gestión con relación al tema de la pandemia. Solamente se hicieron algunos trámites, señalan ellos, con relación, por ejemplo, al tema de las vacunas. ¿Esto es cierto o no? No es cierto. La crisis sanitaria nos llevó a trabajar de manera intensa en la consecución de cooperación internacional para combatir el COVID-19. Y bueno, yo debo destacar que el rol de Cancillería, por ley, es gestionar cooperación internacional y abrir los espacios internacionales para que Bolivia logre sus objetivos. Y en este específico caso de la pandemia, desde sus inicios, Cancillería solicitó cooperación a todos los países desarrollados y a los organismos internacionales para combatir el COVID-19. Es importante dejar en claro, Vania, que Cancillería no negocia la compra ni firma contratos de adquisición de insumos, como algunos funcionarios del actual gobierno han señalado. Esa es tarea de otros ministerios, de ministerio dependiendo del sector. En el caso de la crisis, la adquisición de vacunas o de insumos, obviamente que le corresponde al Ministerio de Salud y no a Cancillería el firmar dichos contratos, ¿no? Cancillería trabajó, como le decía inicialmente, de manera intensa para ayudar a paliar esta adversidad. En el mes de junio de 2020, instruí a nuestra encargada de negocios en la Embajada de Bolivia en Londres que realizara los acercamientos correspondientes para que Bolivia accediera a vacunas contra el COVID-19. Fruto de estas gestiones es la participación de Bolivia en la alianza COVAX Facility, que beneficiará al país con vacunas gratuitas para el 20% de la población. Justamente, hace un momento acabo de leer en las noticias de última hora que el gobierno ha indicado de que se beneficiará con 2 millones de vacunas de AstraZeneca, es decir, las vacunas de Oxford.
y que son comercializadas por el laboratorio de AstraZeneca. Todo ese proceso de acercamiento lo hizo Cancillería y el Ministerio de Salud en la anterior gestión. Esas no son gestiones que se realizan de la noche a la mañana. Como le decía, nos tocó trabajar desde el mes de junio intensamente en este tema. Y nuestra embajada en Londres también hizo los primeros acercamientos con el laboratorio AstraZeneca. Nuestra encargada de negocios organizó reuniones entre el Ministerio de Salud y AstraZeneca para explorar la posibilidad de compra de la vacuna de Oxford. Ahora, ¿cómo evalúa usted estas relaciones exteriores que tenemos, la diplomacia con el resto de los países? ¿Se está haciendo un buen trabajo o no? ¿Cómo evalúa el nuevo gobierno? Es muy corto el tiempo para poder emitir una apreciación al respecto, pero de hecho lo que inicialmente hicieron en la primera semana de indicar que retornábamos al seno de la UNASUR, me parece una decisión poco correcta y poco honesta, porque UNASUR ya no existe prácticamente. Entonces, creo que si este gobierno conduce la política exterior por un camino estrictamente ideologizado, nos va a ir muy mal. Yo desde un principio dije, la política exterior hay que desideologizarla, hay que abrirse al mundo entero y no solamente a los países del socialismo del siglo XXI, que fue lo que hizo el anterior gobierno. Entonces, les deseo mucha suerte, pero con una humilde recomendación: abrirnos a todos los países, fortalecer nuestras relaciones con los países vecinos, fortalecer nuestra relación con países importantes para la cooperación y el comercio internacional, como es Estados Unidos, y con los países de Europa. ¿Qué pasa con el caso de Chile, por ejemplo? Claro, con el caso de Chile me parece que es importante profundizar la relación en lo posible, aunque eso lleva su tiempo, pensar en la restauración de las relaciones diplomáticas y analizar esa agenda positiva que tenemos con Chile, que es la agenda que se deriva de la vinculación fronteriza, de la vecindad, es decir, el tema comercial, el tema de migraciones, el tema de la lucha contra la delincuencia organizada. Todos esos temas son muy importantes de tratarlos con Chile y urge un acercamiento positivo para ambos países. Bien, sin duda alguna, ahora el actual gobierno seguramente va a pasar por una situación también compleja, con un escenario difícil, al igual que en el gobierno de Yanine Áñez le tocó a usted por el tema del rebrote del coronavirus. Y estas negociaciones internacionales para obtener los insumos, los mejores para nuestro país, van a ser importantes. No cierro con eso, por favor. Así es, indudablemente que sí. Hemos visto, ha sido un trabajo muy arduo, muy intenso el que se ha realizado en el escenario internacional, en el marco del COVAX Facility, para que Bolivia pueda beneficiarse con un lote gratuito de la primera vacuna que se apruebe en el marco del COVAX Facility, y eso es lo que está ocurriendo. Y es importante, creo yo, que el Ministerio de Relaciones Exteriores siga coadyuvando en esa tarea de abrir escenarios internacionales, porque en realidad a quien le compete definir a quién compra las vacunas es al Ministerio de Salud, y en eso yo no puedo arrogarme esas facultades ni ese conocimiento. Bien, doña Karen Longarik, ex canciller de Bolivia, le agradezco mucho por su tiempo. Siempre es importante escuchar estos aportes también para ir mejorando. Gracias, que le vaya bien. A usted, Vania, saludos.